6 de la tarde con 37 minutos. Estamos intentando conectarnos con Venezuela para conversar con un analista venezolano desde allá para que nos cuente un poco lo último de lo que está ocurriendo en ese país. Lo que hemos visto, mientras tanto, le podemos contar lo que hemos estado viendo nosotros, Ramón, muchos videos que muestran disturbios en algunos lugares de Caracas, en bastantes lugares del país. Todas las personas que votaron por la oposición han salido a manifestarse. Hay de todo tipo de rumores, por eso que queríamos confirmarlo con alguien desde allá, y era justamente que, por ejemplo, me dicen que hay incluso miembros de la policía que no han querido reprimir a los manifestantes. Vimos en otros casos cómo civiles armados estaban disparando al aire, también en el centro de Caracas. Es decir, hay muchísimas informaciones que nos cuentan un poco de lo que ha sido esta jornada allá en Venezuela. Y estamos a la espera también de que la oposición haga un punto de prensa nuevamente para actualizar cuál es la posición oficial que van a tener y respecto de los caminos que están explorando para tratar de impugnar. ¿Pero dónde? Impugnar la votación en el día de ayer, cuando ya el gobierno y las autoridades han ratificado y han proclamado a Maduro como el presidente electo, el ganador de las elecciones, cuando todavía no hay ninguna claridad y se esperaba que en cualquier lugar del mundo, si hay una reclamación pendiente, algo tendría que haber antes de una proclamación total y absoluta. Exactamente. Bueno, ya estamos en conexión con Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia de Venezuela. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a todos por allá. Buenas tardes. Ricardo, lo primero que te queremos preguntar es que nos describas un poco cuál es la situación en Caracas a esta hora, porque acá nos llegan, bueno, imagínate cómo están las redes sociales, todo tipo de video, en fin, nosotros tratando de conseguir información desde allá, hemos visto manifestaciones, en fin, ¿cómo está la situación? Bueno, mira, la situación está bastante tensa. Hay una movilización popular espontánea, es una cosa importante recalcarla. María Corina Machado habló ayer a las 2 de la mañana después de los anuncios oficiales y quedó en hablar, debe estar por hablar en los próximos minutos, pero la gente durante el día, un poco producto de la indignación, se ha estado movilizando, y no solamente en Caracas, sino en distintas partes del país, en muchísimas ciudades del país hay enfrentamientos. La gente, sobre todo y masivamente, salió a la calle a distintos puntos digamos, referenciales. Incluso hay algunas movilizaciones alrededor del aeropuerto de Maiquetía, en donde pues hay fundamentalmente protestas por el resultado electoral. En algunos casos han sido reprimidos y bueno, y en algunos casos también han sido los cuerpos de seguridad que los han reprimido en algunos casos. En otros casos han sido lo que aquí conocemos como los colectivos, que son grupos armados irregulares. Bueno, precisamente a través de la señal internacional estamos viendo que en este instante se está comenzando a realizar esta vocería con María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González, así que seguramente ahí vamos a tener mayor certeza respecto de los caminos a seguir, pero eventualmente lo que se ha conversado y lo que se especula, ¿cuáles son esos caminos a seguir que podrían llevar adelante la oposición para tratar de presentar un recurso? ¿Ante dónde? Si hay alguna instancia en Venezuela o si solamente es la presión internacional a lo que se apuesta en este instante. Mira, hay un tema que es fundamental entender, que es la transparencia del resultado electoral. Es lo que va a dar tranquilidad al país y lo que va a dar legitimidad a los actores. Fíjate que ya Brasil y otros actores internacionales, la ONU, incluso la Unión Europea, ha reclamado transparencia en los resultados. Es lo que el gobierno nacional no ha podido verificar. Lo comentábamos la semana pasada en una entrevista con ustedes, decíamos la importancia de que el CNE publique el resultado mesa por mesa. Eso no lo ha hecho y probablemente no lo haga porque no tiene las actas. Hicieron una proclamación de Maduro sin tener las actas completas. Entonces, la oposición, cada testigo de oposición en mesa tiene un acta. No se pudieron recolectar todas las actas porque muchas de ellas las destruyeron, otras no las sacaron, escondieron las máquinas. Es decir, hubo una serie de irregularidades. Aún así se ha logrado ya el 67% de las actas. Yeah. Y es probablemente
lo que anuncia María Corina Machado, pero es algo que ya se ha filtrado entre algunos quienes están trabajando en el sistema de acopio de las actas, tenga más de 6 millones de votos Edmundo González, y obviamente eso probaría que el anuncio que dio ayer el CNE no corresponde con lo ocurrido en mesa. Si eso se logra comprobar, entonces se pasa a una nueva fase, porque correspondería al organismo electoral desmentir ese resultado que está en mesa, cosa que va a ser muy difícil. Y entonces allí vendría y ya estamos presenciando una crisis política en donde probablemente se incline la balanza a favor de quien tenga la fuerza, si es que Maduro va a imponerse definitivamente por la fuerza, lo que sería un alto costo político a nivel de mayor aislamiento internacional. De hecho, ya expulsaron una serie de embajadores, y Sí, eso tendría unas consecuencias nuestro. económicas, sociales y políticas que le serían de difícil la gobernabilidad aquí internamente. Mira, estamos viendo en directo la conferencia de prensa de María Corina con el candidato González, Edmundo González, y dice que aseguran tener 75% de los votos y que tienen cómo comprobar la verdad, y probablemente se refiere a lo que tú mencionabas. Tú diriges un centro encuestador y durante toda la jornada de ayer hubo una guerra de exit polls, pero de alguna manera hay una correlación en las cifras, ¿no? Entre los exit polls y por lo menos el 50% de las actas que pudo recoger la oposición, que darían y que comprobarían en el fondo que la oposición ganó. Correcto, sí, ahí todos los números han sido consistentes. Desde las encuestas que hemos realizado desde hace varias semanas, los exit poll que estuvimos realizando el día de ayer, las actas que tuvimos acceso y en los conteos rápidos de una serie de centros monitoreados, todo corresponde con una diferencia de más de 20 puntos a favor del candidato Edmundo González. Por eso podemos señalar que es consistente el resultado anunciado por el presidente del Consejo Nacional Electoral, y si quieren darle tranquilidad al país, que es lo que quiere el país, que es lo que quieren los actores políticos, es importante que publiquen resultados mesa por mesa, que es lo que le están exigiendo los factores internacionales. Pero insisto, todos los monitoreos que estuvimos haciendo el día de ayer y todas las actas observadas y los conteos rápidos dan una victoria contundente al candidato Edmundo González. ¿Incluyendo los sectores más chavistas de la ciudad o del país? Sí, de hecho, fíjate que una de las hipótesis de trabajo que tomamos en la empresa fue tomar los centros, una muestra significativa de centros históricamente chavistas, que el chavismo ganaba por 10 o 15 puntos, y en este caso ayer se revirtió esa tendencia y fue la oposición que ganó por más de 15 puntos en los sectores chavistas, en los sectores deprimidos, pobres, en las zonas rurales, en la ciudad incluso, la brecha fue por supuesto mucho mayor. Ricardo, una cosa es tener la razón y otra cosa es tener la fuerza para imponer la razón. Entonces, aquí quiero llegar con esto. A mí me parece muy difícil, si no imposible, que estos mismos caballeros del CNE, el señor Amoroso y el otro séquito de señores que están allí, que aunque le presenten las pruebas la oposición y le muestre el 70% de las actas copia de aquellas que tienen en su poder, ellos se desdigan. Me parece imposible que después de hacer lo que hicieron en el día de ayer salgan diciendo, ¿sabe qué? Parece que nos equivocamos, tenían razón y encontramos las papeletas que ustedes dicen y ustedes tienen la razón. Entonces mi pregunta va hacia si hay qué instancia o si son, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o algún sector más racional dentro del chavismo que pueda entender que esta situación es insostenible si se mantiene con el tiempo, o sencillamente se impone por la fuerza esta situación y que salga lo que salga. Muy necesaria tu pregunta, tu planteamiento, porque justamente no es esperable. De hecho, esto no es sorpresivo, es indignante, pero no es sorpresivo. Era esperable un escenario de esta naturaleza. ¿Y qué es lo interesante de todo esto? Que cuando se hablan de procesos de transición a la democracia, lo que propicia este tipo de transiciones es por lo general, lo que se llama la fractura de la coalición gobernante. Para eso tiene que confrontar una serie de dilemas estratégicos. ¿Cuál fue el primer dilema estratégico que se le planteó a la coalición gobernante, principalmente el día de ayer? ¿Hacemos o no hacemos fraude?
Probablemente hay quienes, por supuesto, se inclinan hacia esa opción, pero hay otros sectores, como tú bien lo decías, más racionales, que entienden de las implicaciones económicas, políticas, incluso para ellos, que no se inclinaban por esta opción. Pero ahora se genera otro dilema estratégico. La gente está en la calle, la gente está enardecida. Eso implica una movilización para frenar a la gente que puede lamentablemente resultar en represión. Entonces, ejecutar una represión masiva como la que se está planteando y no la solución política, entonces también implica unos costos que puede generar una fractura a lo interno de la coalición. En resumen, lo que va a pasar ahora es que saber si la coalición se fractura o no se fractura y además transmitirle a los distintos miembros de la Fuerza Armada, más allá de la cúpula, que hay unas evidencias que muestran que efectivamente Maduro no ganó. Entonces eso puede generar un conflicto ético-político al interno de las Fuerzas Armadas que haga muy difícil la gobernabilidad para Maduro. Eso es lo que está planteado en este momento. Y tal como tú dices, son escenarios. Un escenario es que se fracture o no se fracture la coalición. Otro escenario es que no se fracture, pero que en lo evidente de la inconsistencia de los resultados implique que un sector de la Fuerza Armada pues entre en una especie de insubordinación, lo que le generaría ingobernabilidad a un nuevo mandato de Maduro. Sin contar además con toda la presión y el cerco internacional que va a ser muy difícil el tema económico, que es a final de cuentas otro de los elementos que es disparadores de cambio. Ahora, de todas maneras, parece que al gobierno de Maduro no le interesa ¿Aló, mucho. aló? Sí, no sé si nos escucha, Ricardo. Que te preguntaba que al parecer Sí, al gobierno de Maduro no le interesa mucho la relación internacional porque hoy ellos mismos echaron del país a varios países, entre ellos Chile, digamos. O sea, no le interesa no le importa tanto el aislamiento o a lo mejor no considera a varios países latinoamericanos como claves en esa materia. Ahora, te quería preguntar otra cosa. Cuando vimos hoy día al fiscal nacional venezolano acusar a María Corina Machado de estar detrás del supuesto hackeo que impidió la entrega de los votos del CNE, ¿no hace esto posible o es dentro de las opciones en la mesa que ella sea detenida y apresada, por ejemplo? Sí, claro, eso es uno de los grandes riesgos que corre en este momento María Corina Machado. Creo que lo que busca el gobierno con esta decisión no es tanto apresarla, sino amedrentarla para que ella decida irse del país. El gobierno tiene la experiencia de lo que significa un preso político de alto nivel cuando metió preso a Leopoldo López. De hecho, evitó hacerlo con Juan Guaidó y prefirió presionarlo para que se fuera del país. Creo que está buscando lo mismo con el caso de María Corina Machado. Bueno, son decisiones ya que tienen que ver con el carácter estratégico del movimiento que ella pueda liderar y de sus decisiones individuales, pero efectivamente hay un riesgo que pende sobre su libertad y creo que también es una apuesta que aumenta en la conflictividad política, un poco tratando de provocar a los sectores opositores y entendiendo que en el conflicto que deriva en confrontación ellos tienen la fuerza y tienen la ventaja. Creo que es un escenario delicado. Sin embargo, existe la posibilidad que haya una ruptura a lo interno del chavismo, que haya unas confrontaciones, por lo menos en términos de posiciones estratégicas de la Fuerza Armada, y sumo a eso el tema de las relaciones internacionales, que si bien es cierto, hay una serie de expulsiones el día de hoy, el aislamiento sistemático tiene unos impactos económicos. Hay que ver cómo finalmente quedan las relaciones con Estados Unidos, porque es el principal país al cual se le está retomando las exportaciones, todo el tema Chevron, etcétera. Esto pudiera tener un alto costo también esas relaciones y le causaría, y no es un tema de decisiones éticas que no son esperables de parte del gobierno, sino en decisiones de impactos económicos que puedan tener estos hechos políticos que le hagan inviable el gobierno a Maduro. Y eso sería también unas implicaciones muy complejas y muy dolorosas para la sociedad venezolana, por supuesto. Pero es lo que nos estamos exponiendo actualmente.
Claro, cualquiera de esos escenarios que has vislumbrado, ¿no? Hipotéticamente son todos complicados, especialmente para la población y las consecuencias que tiene para ello. Pero desde el punto de vista geopolítico uno pregunta, o se pregunta desde este territorio lejano, querido Ricardo, si es que la decisión de Maduro implica sencillamente tratar de sobrevivir de ese bloqueo que pueda venir y represiones económicas que puedan venir de Estados Unidos, sencillamente acercándose más a socios como Irán, socios como China. Rusia, como China, que sean ellos, como decimos aquí en Chile, que le presten ropa para sobrevivir y capear el temporal. Sí, sí, sin duda. Es una de las cosas que también está planteada. Es decir, en la medida que refuerza una represión masiva y también selectiva, un aislamiento internacional, pero con algunos socios como, bueno, que están mirando más al BRICS, más que a Occidente, pudiera garantizarle eso. Por supuesto que sí, por supuesto, a un alto costo para la sociedad venezolana, es uno de los riesgos que se está corriendo, entendiendo también el panorama geopolítico, las tensiones que existen a nivel internacional, Ucrania, etcétera. Todo esto no es descartable que Venezuela deje de ser un problema general o principal, considerando todos los otros elementos, y pase a ser más bien un tema marginal, aunque por supuesto siendo proveedores importantes de petróleo y gas, siempre también va a ser necesario que sea viable la explotación y la exportación del crudo, ¿no? Es una de las cosas que también seguramente es el cálculo de los Estados Unidos y la gobernabilidad que se pueda lograr aquí. Pero claro que, por supuesto, es quizás un análisis pesimista, pero no es descartable el escenario que logra imponerse por la fuerza, insisto, con muy alto costo político, pero no es descartable. Pues más aún, sobre todo, y con esto cierro la idea, es que para que Maduro salga del poder es necesario una negociación política. Es necesario porque mientras los costos de permanencia sean más bajos que los costos de salida para él, para su grupo, entonces decidirá permanecer en el poder. Si hay un puente de plata que le permite una salida que no implique poner en juego su vida o su libertad, entonces, por supuesto, cuando haya ese puente, bajarán sus costos de salida y quizás sea evaluable que pueda no permanecer en el poder. Entonces creo que Ricardo, esas dos variables son clave. Ricardo, nos queda nada de tiempo, te lo pido una respuesta breve respecto del éxodo de venezolanos que se pueda prever. Dicen que de nuevo piensan salir varios millones del país. Es parte de lo que tenemos en los hallazgos de nuestros estudios. Si el Maduro continúa en el poder, la expectativa de migración llega al 25% de la población. Es decir, ya se fue el 25% de los venezolanos en los últimos 8 años. Si Maduro continúa en el poder, 25% más de los que estamos aquí en Venezuela, es decir, estamos hablando de 8 millones más, estarían dispuestos a irse, y en un corto tiempo, lo que generaría también un problema serio para la región, agudizaría el problema para la región. Muy bien, muchísimas gracias Ricardo Ríos, presidente de la consultora Poder y Estrategia de Venezuela, por conversar con nosotros esta tarde aquí en Conexión Tele 13. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes.